Oh, what a play by Irving. He gives you a move with every part of his body. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Massive Ball. Hoy tenemos un gran invitado, Gonzalo Vázquez. Muy buenas, ¿qué tal, Gonzalo? Bienvenido, gracias por sacar un ratito para pasarte por el canal y sobre todo pues para poder charlar con todos nosotros. ¿Qué tal, Oscar? No, un ratito, porque es muy difícil cogerme, pero bueno, venía esto ya desde atrás, lo has intentado y fenomenal. Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros, que ya sabes y que también me temo que lo intuye, que, en fin, os conozco yo, aunque no lo parezca, conozco bastante todo lo que se hace, porque, bueno, pues también creo que forma un poco parte de mi trabajo. Luego las noches son muy largas y permite ver pues un poco lo que se cuece por estos, bueno, podcasts, YouTubes, canales y contenidos de Dios. Y Massive Ball me tengo que decir que me sorprende bastante, para bien, porque, en fin, tenéis material diverso, sois bastante variados, me gusta un poco también la gente que maneja el canal, tanto tú como John Ball, como el gran Iker, Ochoa, que me parece un agitador genial muchas veces, Tony cuando aporta, en fin, pues sus factores como más seriotes y tal, pero de verdad, o sea, tengo un gran respeto por lo que hacéis. Pues te lo agradezco mucho. Es un mundo diverso este de los podcasts, de los canales de YouTube, las páginas web de NBA, que yo creo que ha crecido muchísimo pues en los últimos 10 años. Yo recuerdo cuando empecé a ver NBA, 2006, 2005 más o menos, y ya cuando Internet se había desarrollado un poquito más, 2008, trataba de buscar información de NBA, de cualquier tipo, más allá de lo que me daban Marca o AS o los grandes medios digitales de deportes, pero esto ha crecido de una forma que yo no me esperaba, porque ahora mismo tienes contenido de todas las formas para aburrirte. En castellano, me refiero. Yo diría que mucho, ¿no? Demasiado. Mm. Pero está bien, es que no sé qué decirte, porque, bueno, pues dices 10 años, sí, ha cambiado mucho el panorama, hay de todo, y bueno, como esto está hecho para el público en general y para la audiencia, pues que cada uno decida qué es lo que quiere. Yo creo que la diversidad es buena y, y se puede separar también un poco el grano de la paja, pero no soy quien para hacer juicios morales sobre lo que hacen los demás. Los he hecho a lo largo de mi vida, sobre todo con los medios, especialmente con los grandes medios, a eso sí que, en fin, porque los conozco, porque formo parte de la profesión desde hace muchísimos años. Y, y lo que sí veo es que hay mucho, de verdad, hay mucho talento joven, que a veces, como en las redes, se marcha por el desagüe, y es una pena. Pero mira, por ejemplo, esta semana me contactaba un chico con una pregunta que de verdad me habrán hecho a lo largo de los últimos 20 años, pues más de 100 jóvenes, de una forma o de otra, que era que, bueno, pues que le gustaba mucho la NBA, era una cosa como muy inocente que a mí siempre es que me conmueve porque yo me veo en estos chicos o en vosotros, pues hace muchos años. Y me decía, bueno, pues me gusta mucho la NBA, me encantaría poder, no sé si decía vivir de esto, pero sí desarrollar un poco la tarea, etcétera. Me adjuntaba una captura de un articulito que se había escrito muy chulo y pues esas cosas te tocan mucho la patata. Y lo que buenamente puedes decirle a este chico es, mira, empieza a hacer algo. Afortunadamente las redes hoy te permiten colgar aquello que tú hagas, porque yo no le iba a decir, me empieza a contactar con medios, Aldo, a ver si tienes suerte, pero vamos, me parece que eso es durísimo, terrible y vacío. Entonces, bueno, pues le animé. Y hace muchos años, yo recuerdo, sobre todo en la época de la blogosfera, ábrete un espacio, empieza a escribir, bueno, pues aquello que consideres que puedes hacer. Eh, Seguramente pase un tiempo en el que no ves ningún tipo de feedback, ni respuesta, ni nada, porque es duro, los comienzos son bastante duros para todo,
pero si eres bueno, si aportas algo diferencial, si machacas un poco con tu trabajo diario, pues te van a empezar a ver, te van a empezar a leer. Y si aportas alguna identidad, algo que merezca la pena, te va a empezar a seguir la gente, vas a empezar a manejar un poco más al público, te van a empezar a conocer, etcétera. Es que no puedo decir otra cosa porque me parece lo más natural. Decir otra cosa sería engañarle a él y a cualquier otra persona. Aparte, cuando ves a un chico que está completamente solo, es decir, que no pertenece a ninguna plataforma, ningún canal, pues es como más duro, ¿no? Pero es que así es un poco los inicios. Y antaño, hace 20 años, ya te digo que todo era como más manejable, más pequeño, más reconocible. Hoy en día esto es una jungla y que tenga suerte, porque hace años que yo trataba de decirles que la calidad importaba. No es la calidad a fin de cuentas, que ojalá lo fuera. Es cómo enganches, cómo vendas un poco lo que haces y si tiene algún tipo de conexión con el público y ya está, y mucha suerte. Es complicado al final. Mira, en relación a algo que has dicho al principio, quería preguntarte ¿qué es por lo que cuál es tu línea roja por la cual puedes dejar de leer o escuchar algo? Evidentemente, pues puede pasar que te deje de gustar, dejes de estar enganchado, pero ¿qué es algo que tú leas, que tú escuches que digas, no, por aquí no paso porque es algo con lo que no estoy de acuerdo o se está procediendo de una forma que yo no creo que es adecuada o algo? No, siempre ha sido la misma, ¿eh? O sea, siempre ha sido la misma, pero vamos, hasta cuando estaba en la facultad. La línea roja para mí es muy sencillo, es insultar la inteligencia de la gente. O Y sea, eso al es muy final, amplio. claro que es muy amplio. Bueno, pues ahí que cada uno decida. Mm, Insultar la inteligencia de la gente es tratarles como niños, como bobos, engañarles, decir algo que sabes que no es cierto, vamos, lo sepas o no, en realidad. Eh, para mí, a mí me cuesta mucho, muchas veces, parece mentira, pero me cuesta mucho la exposición, digamos, al público porque tengo un gran respeto a eso. Yo nací en un mundo en el que había un estrado, si valías para algo, y un público, una audiencia, ya fuese audiencia lectora, espectadora, oyente, lo que fuese, ¿no? Yo nazco en una cultura de auditorio y entonces había un gran respeto por lo que esa persona te podía contar, etcétera. Yo estudié, de hecho, esta profesión por vocación, por devoción y porque me parecía muy importante esto de la especialidad. Entonces, cuando todo eso se pierde en una especie de magma, básicamente en ruido, pues, pues bueno, pues que haya cada uno lo que elige. Y pero ya te digo que, que eso depende de lo que al final la gente también quiere. Yo entiendo perfectamente bueno, pues que las noches de NBA son muy, o sea, el seguimiento real, directo de esta liga es muy, muy complicado. O sea, yo estoy por las noches, yo vivo por las noches, entonces sé perfectamente los que estamos, quiénes estamos, por qué, que me parece el momento más bueno del día porque al final la gente que está trasnochando lo hace por algo y la comunicación, cuando se comunican contigo, pues ves que merece la pena. No tengo nada que ver con las redes de día, no me interesa lo más mínimo y a eso le tengo yo un gran respeto, pero puedo entender que la gente que no está por la noche, pues al final tiene que consumir esto de las formas en que se le ofrece. Te voy a poner un ejemplo. Los días del deadline y aquel día, yo recuerdo, bueno, por el seguimiento un poco de esa jornada, pues, en fin, estoy trabajando y tienes eso de fondo, a ver qué movimientos hay, etcétera. Yo veía una masa de gente y te quedabas un poco sorprendido y un poco decepcionado también porque decías, pero ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis el resto de...? Es una Que de pasada. verdad, ¿eh? Sí, sí, es que es Claro. una Y pasada. eso, La diferencia. te enseña mucho, ¿eh? Te enseña mucho, te enseña que en el mundo de la comunicación de hoy no importa tanto
el producto o el objeto de estudio, la competición como tal, a lo que es todo aquello que la mueve, el monopoly, la opinión sobre la opinión, el tema de los fichajes, el mercado, eso siempre ha movido a mucha gente y tienes que aceptarlo, tienes que admitirlo y ya está, ¿vale? Pero que me encantaría que por las noches hubiese un poquito más de movimiento, lo entiendo, es muy difícil, ¿vale? O sea, esto me parece un poco injusto, pero si te lo dice un profesional de esto, los hombres que yo mañana tengo que... Pero, pero sí, el mundo de la comunicación ha cambiado mucho. Hay una parte que es maravillosa, que es que hace muchos años, bueno, pues actuaban como portavoces dos, tres grandes medios. Yo me fui dando cuenta de cómo funcionaba todo esto, porque he formado parte también de alguno. Yo veía que la cobertura de la NBA te la daban unos señores que por la noche están durmiendo y veían qué es lo que había pasado y, bueno, pues te contaban un poco a modo de agencia y eso era bastante respetable. Con el paso del tiempo, cuando tienes que competir con otras voces, ya no valen los titulares secos de tal equipo ha ganado al otro. No, te tienes que meter en aquello que te funciona para sacarle rédito, rentabilidad y es mucho más fácil distorsionar, manipular 4 o 5 titulares porque te van a dar mucho más movimiento, mucho más tráfico, pues basado en la polémica. Y esa, por ejemplo, es una de las líneas rojas, para mí. Estoy bastante de acuerdo. Mira, justo ahora has mencionado el cierre de mercado. Este año yo creo que con lo de Luka Doncic ha sido algo que nadie nos esperábamos. No me refiero concreto a lo de Luka Doncic, sino al seguimiento de la liga y a la creación de narrativas, que es algo que siempre nos encanta a nosotros hablar. Y es algo por lo que a mí me gusta mucho la NBA, porque está constantemente viva y se van creando constantemente nuevas historias que yo, por ejemplo, que he seguido también mayoritariamente al nivel de la NBA el fútbol toda la vida, siendo el fútbol el deporte rey, no lo he visto, no es comparable con lo que sucede en la NBA. Y eso es una de las cosas que, pero a unos niveles que tampoco yo percibía. Y es algo de lo que me encanta y que creo que hace que la liga esté viva y evolucione constantemente. Sí, pero esa es una parte muy, muy sana también, ¿eh? Quiero decir que al final, pues hombre, la gente que no se puede ver los partidos tiene que pues no sé, vivir un poco también de aquellas narrativas que siempre pues van dando vidilla a toda una temporada. Es agotadora, ¿eh? La temporada de NBA en Sí. cuanto a relatos, narrativas, es agotadora. Es agotadora. Si yo recuerdo cuando estaba allí, lo veía en los propios jugadores que hoy lo veías feliz y mañana no daba declaraciones, esos altibajos, parece una cosa terrorífica que con el paso de los años vas valorando mucho más el absurdo que supone una temporada regular de 82 partidos. Entonces, pues sí, es una liga en la que pasan muchas cosas, muchísimas, y hombre, humaniza también a la competición. Y sobre todo, yo creo que la diferencia mayor está también un poco en la información. La información que vuelca la NBA es tan masiva. Hay tanta gente cubriéndola que lógicamente, pues bueno, pues va sacando también informaciones que son propiamente de vestuario o de gerencia o de las interioridades de un equipo y cada una de esas informaciones, sean o no contradictorias, porque luego te viene pues una parte también a desmentir todo aquello, pues eso da mucha vidilla. A mí esa es la parte que permite, pues ya te digo, humanizar a la NBA y que yo más que nada a la NBA o al deporte americano, que es una de las grandes diferencias que hemos tenido un poco con el deporte europeo. Decías lo del fútbol. Es que para quien ha estado allí en contacto directo porque podías, con aquellos deportistas, con los protagonistas del deporte y observas también los muros, que yo también he tratado de cubrir a lo largo de diferentes etapas de mi vida, el deporte aquí, veías bueno, pues que algunos, ya representantes no tanto, pero sí, bueno, pues lo que son los jefes de prensa, de comunicación, actuaban como muros y allí no, allí eran puentes, allí eran canales, ¿no? Entonces esa es una gran diferencia. Creo que aquí el deporte se ha estado perdiendo mucho de lo mejor que tiene el deporte, que son sus protagonistas, y darles vida como si fuese un teatro, porque realmente lo es un auténtico circo.
de personajes. Y esa es una parte muy rica de la NBA. Sí, y es que creo que ahora se están dando cuenta, por ejemplo, a la hora de implementar pues, ciertos debates a nivel, por ejemplo, comparaciones históricas que se hacían mucho en la NBA o que se hacían con jugadores. Creo que se está tratando de tomar ese modelo porque es mucho más elaborado en la forma de abordarlo muchas veces. Luego será mejor o peor, ahí no me meto, pero creo que es mucho más rico en ese sentido. Sí, pero ya te digo, que tiene mucho que ver con este democratizar la cobertura de todo, porque, hombre, mi especialidad es la que es, pero uno va viendo que hay infinidad de canales de fútbol y que Sí, sí. cada equipo, cada club tiene su propia comunidad y, bueno, pues son nichos muy grandes, muy numerosos y esto, por ejemplo, antes no existía. Aunque es cierto que aquí en España, pues un poco los grandes te acaban dominando pues prácticamente el espectro de todo, con esa especie de polarización muchas veces insufrible y tal, pero bueno, forma parte también del mundo de comunicación que ha sido siempre, pero ahora hay muchísimo más. Creo que en ese sentido se han acortado las distancias también, pues porque tienes a un montón de gente cubriendo un montón de cosas. En el último preguntas y respuestas que lanzasteis, yo os hice una pequeña pregunta hablando de la nostalgia en la NBA y es algo que también nosotros tocamos bastante el tema, sobre todo Iker tiene ahí su caballo de batalla con este tema de que simplemente igual recordamos todo lo bueno y nosotros en el grupo que tenemos, que estamos mucha gente, tenemos mucho debate, mucho pique con este tema de la nostalgia y de si los jugadores de antes eran mejores o peores que los de ahora. Pero no me refiero a eso, simplemente a cómo crees que afecta la nostalgia a cómo vemos la NBA de ahora. Pero yo creo que la nostalgia tiene dos caras. Una creo que es positiva, muy natural, de añorar ciertas cosas y a ciertos jugadores porque sí, porque te han dado muchas alegrías y, y porque fue un tiempo bonito que tendemos a idealizar también, pero ya te digo que eso es muy natural y ya está. Y luego hay una nostalgia que es eh, nociva y muy poco respetable, porque cuando tú has renunciado a ver la NBA en los últimos 25 años, perdona, tu juicio pierde mucho valor. Entonces vas buscando un poco el calor de ese rebaño que también ha renunciado a ver la NBA en los últimos 20, 25 años. Lo que ves son 4 marcadores, 4 highlights, seguramente también un tanto manipulados en el sentido de, entiéndeme, yo, vamos, lo veo muchas veces cuando la NBA de hoy es un circo, no se defiende, pasos, etcétera. Eso ya te digo que, en fin, tiene el valor para mí, tiene el valor que no tiene ninguno, porque creo que una opinión, bueno, sustentada en algo que merezca la pena es porque tiene una base, digamos, informada. Yo ya te digo que, bueno, pues llevo ya muchos años viendo esto, pero viéndolo de verdad, consumiéndolo, tratándolo, abordándolo, estudiándolo mucho. Y la NBA que yo he visto ha tenido diversas épocas, unas mejores, otras peores, pero lo que no puedes hacer es atacar a la NBA de hoy, que yo ya he comentado en más de una ocasión que a mí el recurso al triple, que lo puedo entender perfectamente, porque si quieres ganar es una mera cuestión matemática, hay partidos en los que yo también, bueno, pues he echado un poquito de menos más variedad, que se me hacen un poco redundantes, etcétera, pero sobre la calidad de los jugadores yo tengo muy claro que jamás ha habido una calidad mayor en la media, en la parte alta e incluso en la parte baja, porque es simplemente una exigencia, es puro darwinismo, es una exigencia por sobrevivir. Entonces, cada vez los recursos técnicos tienen que ser mucho más mejorados y, claro, cuando el ataque roza o supera, digamos, hace cumbre histórica, pues defenderlo es muy, pero que muy complicado. Curioso, ¿eh? Cuando todavía ves, ¿no? A algunos que dicen, es que la NBA se la chusca la estrella, pero vamos a ver, pues esto dejó ya de ser así. Es que tampoco es muchas veces cuestión de aportar datos. Nunca ha habido mayor volumen de pases en la NBA que en el momento actual. Volumen de pases simplemente, ¿eh? Sí. Porque tienes que buscar la ventaja, tienes que buscar al hombre abierto, tienes que superar las ayudas y es una NBA más coral que nunca
porque tú no puedes no puedes funcionar con un jugador que absorba todos los tiros porque no te va a funcionar, ¿vale? Entonces, bueno, pues si no hay más que echar un vistazo, claro que tienes jugadores dominantes porque tienes que tenerlos, eso es normal, pero bueno, uno echa un vistazo al palmarés de los campeones y ves que al final la NBA cumple todos los años con, bueno, una máxima que es intocable, que el campeón de la NBA practica, hay momentos siempre dominante, practica el mejor baloncesto del mundo, el más avanzado en ese momento y el más intocable. Y ya está. Y entonces, pues bueno, pues yo soy una persona que disfruta de todos los baloncestos, ¿eh? Pero la nostalgia a veces es una excusa para quien ha dejado de ver esto hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ves vamos, cuando nos ves pontificar, a mí particularmente me causa mucha vergüenza. Y hay un montón de plataformas, ya te digo que las noches son largas y uno lee muchos comentarios y dices, Dios mío, Sí, es que ¿sabes? hay No sé. algunos que te O sea, llevas un poco las manos a la cabeza. la liga, los jugadores, ¿no? Ves algunos comentarios todavía sobre LeBron. Madre mía. Y ya está, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, hay unos mantras además que siempre son muy repetidos, ¿no? Por determinadas personas. Y aparte yo creo que también no se es consciente que no se podía tener acceso a ver partidos de NBA como se tiene hoy en día, que hoy puedes ver un partido de los dos peores equipos de la liga en directo, con todas las estadísticas al momento. O sea, tenemos mucha más información para poder juzgar y comparar. Y luego, oye, te gustará más una cosa u otra. Evidentemente, cada uno tiene su capacidad de juicio, sus gustos personales. Pero la capacidad de información que tenemos hoy en día es que no es comparable con la que se tenía entonces, de ver baloncesto real, me estoy refiriendo. Ya era otro mundo, era otro mundo. Mm. Nosotros para ver NBA, en fin, hacíamos todo lo posible. No es solamente lo que nos volcaran, sino que, bueno, pues, en fin, tampoco creo que mi caso sea demasiado convencional, ¿eh? Porque yo hacía vamos, yo me gasté una pasta en hacerme con partidos, primero con peticiones a quien los comercializaba, te estoy hablando de años, vamos, Mm. a CBS, a Fox, tenías que pagar unas tasas alucinantes, te llegaban cosas meses después, pues te hacía mucha ilusión. Luego ya, al poco de entrar el siglo, pues en fin, quien comercializaba, la empresa alemana también, Pontel, aquí en Europa. Y luego, vamos, yo he pirateado mucho. Cuando llegaban los decodificadores y tal, ¿no? Y recuerdo a un técnico que, en fin, ahí en una de las paredes de casa con una parabólica me decía, ten cuidado con que se mueva esto 1 milímetro, ¿eh? ¿Y por qué? Dice, porque 1 milímetro aquí son kilómetros allá arriba. Y sí, sí, recuerdo, por ejemplo, un momento cuando yo podía ver NBA TV, que era un milagro. Y dije, esto es un peligro absoluto porque ya no podía apagar, ¿no? Entonces, claro, luego ya se normaliza mucho todo. Y Mm. lo que hoy tiene la gente joven, pues es mucho mejor que lo que nosotros tuvimos, pero al mismo tiempo se pierde el encanto de aquella búsqueda, aquella caza mayor para ver la NBA. Se pierde mucho de asombro, pero siempre, siempre será mejor tener las ventanas abiertas de par en par para poder verlo todo. Luego los juicios, pues son cosa de cada uno. Ujú. Yo recuerdo descargarme partidos en el Emule, en el Ares, sí, pero ya tenía algo más de acceso pero sí, sí. Quería preguntarte un poco por el podcast, por el Reverso. Em, a la hora de decidir un tema, imagino que pues, os rondarán millones y millones de ideas por la cabeza, pero yo tengo mucha curiosidad por saber un poco cómo os organizáis tú y Andrés a la hora de abordar el tema, presentarlo, si le dais muchas vueltas, igual hay algún día que igual cuando tenéis hecho el programa, oye, mira, que no, que he cambiado totalmente de idea y lo quiero abordar desde otro punto de vista, porque tiene que ser un proceso de organización con algo que está tan bien ejecutado, que metéis cortes, que metéis algunos elementos también para descargar un poco como canciones, frases de películas. ¿Cómo os organizáis? No, Oscar, preferimos correr el riesgo a que el timing sea malo porque lo que no podemos hacer es cambiar de idea a última hora. Lo hemos hecho alguna vez, el resultado, bueno, pues creo que ha sido bastante digno, pero
Pero no, nosotros la preparación de los programas nos lleva mucho tiempo, como es normal para llegar a algunos detalles que, en fin, cuesta mucho extraer. Creo que a veces es injusto también. Hay mucho, y que se me entienda el término, pero hay mucho papanatismo en todavía el oyente, el espectador, el consumidor español, de que porque un americano te haya dicho algo, eso va a misa. Y si te lo ha dicho eso mismo un españolito, eso no tiene ningún valor. Si lo veo yo todas las noches en Twitter, cuando ves a un compañero de los Pistons, por ejemplo, decir, gran jugada de Kate Cunningham, qué jugadón. Y en el mismo bloque del timeline, un Kevin O'Connor, what a play by Kate Cunningham, y ves a los propios españolitos dándole más difusión. Eso es una cuestión que yo, repito, se puede solventar a base de trabajo. Es cierto que Andrés y yo manejamos nuestras propias fuentes. Ya habrá lugar algún día a contar algunas, no sé, algunos pequeños secretos también del programa, pero creo que son muy fáciles de descifrar. O sea, al final nosotros podemos tener en la nevera un programa esperando a veces meses la respuesta de un insider, de un ejecutivo incluso, de alguien, de un miembro de entorno de un jugador, para poder ya sacar el programa, porque tenemos el puzzle completo y lo sacamos. Y bueno, pues si es una estrella, un jugador, vamos a poner un Jimmy Butler, pues no importa sacarlo hace 6 meses que haberlo sacado ahora, que tal vez sea el momento por lo ocurrido en esa agonía final en Miami. Bueno, digamos que nosotros manejamos un índice bastante amplio de nombres, de temas, y entonces en función de, porque muchas veces no se nos identifica con la actualidad. Yo creo que eso no es justo. Sí que somos actualidad en el sentido de que bebemos de la actualidad, pero podemos coger muchas veces de la actualidad un nombre o una arista y, bueno, pues diseccionarla todo lo que podamos. Pero no es una cuestión. Andrés y yo no estamos hechos para, pues anoche jugaron los Rockets, han perdido, venga, nos sentamos a hablar de eso y tal, cuando sacamos una serie de conclusiones que mañana se vienen abajo porque han ganado de 20. Eso no es el reverso. Nosotros somos, aparte es que nos sale eso y creo que no nos podría salir otra cosa. Andrés y yo desde hace un tiempo recibimos un poco, para entendernos, la presión de pasar a imagen. A imagen, porque es lo que funciona, es lo que domina ahora, es lo que se impone. Y yo, Andrés, esto se lo dejo muy, muy claro. Yo no sé si alguna vez cruzaremos esa frontera, pero tengo muy claro que el día que crucemos esa frontera ya no será el reverso, será otra cosa. No sé lo que será, pero no será el reverso, porque el reverso es un producto con el que creo que Andrés y yo también nos hemos criado siendo críos. Yo recuerdo acostarme siempre con la radio, con esos programas que a mí me habría gustado escuchar cuando me acostaba. Y en ese sentido creo que manejamos a veces una profundidad un tanto sedante, pero es lo que nos sale. Es lo que nos sale porque sí consideramos el reverso un producto profesional. Si fuese otra cosa, pues sería otra cosa y magnífico, perfecto, adelante. Pero el reverso lo cuidamos mucho porque creemos que merece la pena hacerlo así. Volviendo un poco al principio, creo que a cualquier chico joven que se inicie un poco en la jungla que es hoy en día la comunicación, mi consejo sería que se saliera un poco de la corriente y buscara su identidad, aquel punto diferencial que puede aportar algo nuevo, porque de verdad es que la corriente, el caudal de lo mismo ya va suficientemente lleno y para repetir lo que todos hacen, pues no sé, yo creo que es un consejo que es bueno en el sentido de que si crees que puedes aportar algo diferencial, adelante. Y en ese sentido, pues nos sentimos muy satisfechos con hacer lo que hacemos, no porque busquemos hacer algo diferente, sino porque eso es lo que nos sale y nos saldrá hasta el último día del reverso. Y si algún día no funciona, pues se acabó, fenomenal, hasta aquí hemos llegado y Santas Pascuas. Pero creo que importa mucho la identidad del producto que cada uno haga. Yo estoy de acuerdo, creo que es fundamental hacer tuyo lo que estés haciendo. Si estás haciendo algo y tratas de fijarte más en lo que hacen los demás para replicarlo, lo vas a dejar, lo vas a dejar.
yo creo, en algún momento. Pero yo creo que sí que notáis, por ejemplo, mucho el cariño de la gente, porque yo, por lo que veo en redes sociales, en los comentarios de los podcasts, creo que la gente, vamos, os pediría que no cambiaseis ni un ápice, porque le gusta mucho lo que hacéis y cómo lo hacéis, ¿no? Lo percibís, ¿no? Sí, 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 sí. Es curioso porque, bueno, como sabes que esta temporada nos ha acogido Gigantes en toda su plataforma en fin, de cosas nuevas que están haciendo, el podcast diario que hace Sergio, el trabajo también, pues yo qué sé, de un Nacho, en fin, toda la gente que está ahí detrás también, ¿no? Y a mí me daba un poco de apuro el hecho de ver que el reverso se subía a YouTube. Y yo decía, pero ¿por qué? Si en realidad en YouTube lo que la gente busca es un poco de actividad, ¿no? Ver las caras, ver las reacciones, de, en fin, de ese teatrillo que es cada streaming, ¿no? Y el reverso es una captura estable, fija, durante una hora o más de una hora que dura el programa. Yo os Y escucho en entonces, YouTube, he de decir, ¿eh? pues es que no No, lo no sé por entiendo. qué, pero No, porque no, porque estáis yo, habituados seguramente y me sí, parece fenomenal. Pero, joder, en algún comentario he visto a gente como tú que lo que consume lo hace a través de YouTube. Y nos decía alguno, recuerdo, algo así como, joder, os he descubierto y me parece alucinante lo que hacéis, como diciendo, es que no había escuchado nada igual en ese sentido. Bueno, pues fenomenal, estupendo, pero me da mucho, es que no sé, de verdad que me tiene un poco, porque ya te digo que yo YouTube lo interpreto pues como cualquier otro streaming en el que ves a la gente, las caras, las reacciones, lo que busca hoy en día también mucho el consumidor. Y nosotros somos, pues eso, una captura, una pared. Y nos sorprende que tiene views, ¿no? O sea, que hay gente que sí, lo vea, ¿eh? O sí, sea, el de sí. Reddit, por ejemplo, que debe 2000 y pico, tal, y de verdad que aprendes mucho de las formas que tiene la gente de consumir todo. Porque ten en cuenta que nosotros, por ejemplo, nosotros nacimos en una emisora de radio, pero se nos permitía libremente haber creado nuestro propio canal, que lo creamos en iVoox. Cuando aquello funcionaba, porque funcionaba muy bien, lo que hicieron otras plataformas fue llevárselo, o sea, no pedir permiso a nadie. Es muy curioso esto y Sí, podría sí. contar un detalle cuando algún gerente se pone en contacto con nosotros por una cuestión de derechos y te viene a decir, oye, y este tema que sepas que está, por ejemplo, de los Ronin y tal, ¿no? Y te dan ganas de decirle, sí, tiene usted razón, pero usted, ¿en qué permiso nos pidió a nosotros para subir nuestro contenido a su plataforma y sacar tráfico rentable de ello? Bueno, hay una intrahistoria. Andrés muchas veces me dice, ¿habrá que contar esto algún día? Sí, hay grandes intrahistorias de lo que hemos ido viviendo a lo largo de estos 8 o 9 años, muy curiosas, de gente que nos ha contactado que alucinaríais el por qué. Y nosotros, pues hemos llevado siempre nuestro camino derechito. En ese sentido somos, no sé, tenemos como los entrenadores nuestras reservas, también nuestros miedos, de que es preferible un poco el camino tibio pero seguro a aventuras que no sabemos dónde pueden terminar, porque recibes ofertas que son como muy estupendas, pero que mañana no funcionan y te dejan en la estacada en mitad de temporada. Entonces, nosotros hemos preferido tirar un poco por ahí. Lo de YouTube, esto que te digo, ya te digo que me sorprende mucho porque es que somos unos setas. Es que en realidad, cuando te quieres escuchar el reverso, me sorprende lo que dices, ¿eh? Dice, yo no Yo es consumo. porque cuando voy al trabajo, cojo el móvil, me lo meto en la chaqueta y yo lo utilizo muchas veces así, o sea, escucho muchas, de todo tipo, ¿eh? Y si no es algo, yo que sé, que es algo de cocina o algo que como preparan comida o que necesitas verlo, lo utilizo a modo podcast y me lo guardo el móvil en el bolsillo, voy al trabajo, vuelvo y me lo escucho o en el mismo trabajo, le doy la vuelta para que no me vean que estoy escuchando algo con el auricular y listo. Sí, pero respecto a lo que decías de lo del cariño de la gente y tal, bueno, yo esto lo vinculo un poco también con los personajes, es decir, con lo que es Andrés y lo que soy yo, porque sí es cierto que recibimos en un 99% de las veces pues el cariño de la gente que te escucha o que te lee, porque es verdad. En algunas entrevistas que, en fin,
han ido haciendo y tal, sí suele salir este tema de, joder, me sorprende un poco y tal. Y yo aquí lo tengo un poco claro, ¿vale? O sea, yo creo que en redes o en lo que hagas, en ese escaparate que somos un poco todos ahora, pues la valoración de ti mismo la haces tú. Es decir, tú te retratas como quieres o tal vez como puedes. El problema de Twitter X es que da muchas veces muchas ganas de opinar de todo en todo momento, ¿vale? Sí, Pero es que eso va a tener un coste. Y muchas veces sabes lo que va a funcionar. Va a funcionar eso que llaman los americanos hot take, ese, venga, voy a soltar aquí una burrada y va a tener una difusión enorme, porque hay mucha gente que quiere eso mismo, una difusión enorme en un momento determinado, ese golpe de adrenalina que luego se te va a volver en contra cuando ves, pues, en fin, todo lo que recibes, que no es cariño precisamente. Eso, bueno, en usuarios, no sé, Huevecito 23 y demás, pues me parece fenomenal y así se crean cuentas muy cachondas, etcétera y tal. Pero en los profesionales eso tiene un coste. Entonces, si tú tienes respeto por la audiencia, igual que lo tienes por ti mismo, pues al final te vas creando también, bueno, pues un perfil más o menos, bueno, pues no sé, serio, riguroso, respetable. Andrés y yo tratamos a la gente, entonces volviendo un poco a lo que decía antes, del respeto o de tratar a la gente como entidades inteligentes y que merecen respeto. Entonces, si tú mantienes esa relación, pues es posible. Yo he conocido a gente muy buena, que decía, he tenido que dejar Twitter o me he cargado la cuenta, me di un flux, no podía más, no podía dormir. Gente que lo pasa mal, ¿vale? Que es un poco relacionado con el mundo este de la salud mental que se lo provoca las redes. Las redes no hacen feliz a nadie. No hacen feliz a nadie, es un riesgo constante. Hay una forma de gestión más o menos razonable, que es esta que te digo. Entonces, bueno, pues recibes más o menos el cariño de la gente. Los profesionales tienen un riesgo muy, muy grande porque se acaba asociando a ti una imagen el día que la cagas que luego ya no te puedes quitar. Es que no te puedes quitar. No sé quién decía, pero vamos, que todo esto está estudiado y hay, vamos, auténticos estudios académicos sobre el asunto de que tú puedes haberte labrado 20 años de prestigio que lo puedes perder en 2 segundos. Y eso es muy duro, es terrible, de verdad. estoy de acuerdo, sí. Pues soy Gonzalo, que no te quiero quitar mucho más tiempo, que ha sido un placer poder charlar un ratito y No, escucharte, me habría gustado escucharte cerca. participar con alguno más de tus compis, de verdad, ¿eh? Con Iker, que, en fin, le tengo un gran aprecio. Yo creo que cuando devolvemos a Andrés o yo a alguna plataforma que nos escriben y tal, y de repente soltamos un comentario, se quedan alucinados porque dicen, ostras, que nos escuchan, ostras, que nos... Sí, sí. Porque yo insisto que las noches son muy, muy, muy largas. Yo ya te digo que sé, conozco lo que hacéis, conozco también lo que hacen otros y bueno, pues sí, conozco un poco también, pues eso, pues ya te digo, un Ochoa que tiene un potencial enorme con esas hot takes y tal, que tienen mucho más sentido de lo que parecen. Y luego Iker es un tío cerebral, serio, que se indigna muchas veces. Yo recuerdo, es que me hizo mucha gracia esto, porque él lo sabe, ¿no? Aquello de que, bueno, que en la NBA de hoy es muy difícil defender y entonces él se indignaba, yo llevo diciendo esto mucho tiempo hasta que los masters del universo me han dicho. Entonces yo le tuve que decir, y que centra un poquito el disparo, hijo, pero si eso, si lo vemos, la gente que tal vez vemos esto desde hace tiempo, te lo digo porque, joder, yo hace mínimamente unos cuantos años recuerdo publicar un trabajo, esto de la era de la defensa y defensa, está ahí en el Confidencial colgado y tal. Y entonces me hacía gracia Iker porque de verdad que esto no es una carrera a ver quién es el primero que lo dice. No, hombre, no. Esto, cualquiera que vea la NBA hoy en día se da cuenta de lo jodido que es y ya está. Y sí, sí, lo que muchas veces vosotros, streamers y gente que, bueno, pues ya te digo, manejáis más YouTube, plataformas prácticamente diarias, me alucina el trabajo que le echáis. Porque esto es diario. Es que es la única forma de crecer, que os vayan conociendo, que os vayan viendo. Esto es como cuando te cambias
de sitio. Yo me he cambiado de sitio muchas veces, pues los vecinos te acaban conociendo, pues una vez que te ven a diario ya, durante mucho tiempo. A mí, vamos, estando en Nueva York, para que un americano dentro del Madison, del Garden o en cualquier otro pabellón ya se dirigiera a ti, te dijera al menos hello, tenía que pasar mucho tiempo porque te ponen cara. Entonces, a mí lo que me alucina de todas las plataformas que veo es ese trabajo diario, ese estar todo el día dando el callo y, bueno, pues manejar la comunidad que al final tenéis, que es una comunidad que cualquier directo que hacéis, veo que siempre tenéis ahí gente y eso da mucha vida. El pánico o el miedo, el reverso de todo esto es que va muy rápido todo. Va todo tan rápido que no tenemos ni idea de lo que puede ser esto en unos años, de quiénes desaparecerán, de quiénes aparecerán, de cuál será el nuevo formato. Eso sí da un poco de pánico porque queda mucha gente, se cae, a fin de cuentas, mucha gente con talento, se quedan en la estacada porque te van superando un poco, pues por el índice mayor y más peligroso y más jodido de todos, que es la puñetera audiencia. Ahí los medios clásicos y los nuevos se parecen demasiado. Sí, la verdad que es una muy buena reflexión porque nosotros siempre, por ejemplo, cuando hablábamos con John Ball a la hora de, joder, ¿cómo queremos enfocar esto? Tenía que ser el eje central el podcast. Luego el podcast se podía subir a otras plataformas, se podían hacer pequeños arreglos para que estuviera más adecuado a esas plataformas, pero no, era el podcast el eje central sobre todo. Y yo creo que eso es algo que nunca se va a perder, porque se decía, ¿no? Que a la radio la mataban, le iban a matar cuando nació la televisión o cuando salió, y sigue hoy en día, y sigue escuchando, y yo creo que al final siempre se va a escuchar. Y si eres fiel un poco a lo que te gusta, porque a ti te gusta hacerlo de esa forma, me parece que vas a durar más. Y aportar siempre algo y cuidar a la gente que te ve o que te escucha. Porque a fin de cuentas es esa comunidad que, oye, uno ha conseguido hacer y fenomenal. Estupendo. Vamos, ya te digo que la comunidad que tenéis, que están los típicos cañeros, luego gente seria, hay un seguidor de los Kings, Zarsak, creo que es, que Sí, sí, es sí. una expresión que, en fin, ¿no? Entonces, ves que ahí está un poquito la variedad. Te lo digo porque hay comunidades que son como muy monolíticas, son todos iguales, una media de edad un poco también sospechosa, y al final tener una comunidad variada es el espejo de lo que hacéis, que es un contenido bastante variado. Sí, sí. Y nos enfadamos a veces, pero siempre luego hay reconciliación. Que eso es lo bonito. Que eso es lo bonito. Muy bien. Oye, Gonzalo, que te lo agradezco mucho. Invitado cuando quieras, que te seguiremos escuchando a ti y a Andrés y que te seguiremos leyendo, hagas lo que hagas y que, nada, que cuídate mucho y que espero que tengas un buen final de temporada de NBA. Así que a ver si sigue la rueda girando. Pues muchas gracias. De verdad que un abrazo muy grande para ti, Óscar, y para todo tu equipo y tu gente.